Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y bastante controversial. Vamos a hablar de las manipulaciones y contradicciones y añadiduras que le han hecho al libro de Hechos de los Apóstoles. Que prácticamente el libro de Hechos de los Apóstoles está deshecho por las nuevas religiones, ¿no? Bueno, el libro de Hechos es un libro que pertenece al compendio de libros llamado o denominado Nuevo Testamento. Es bastante interesante ver cómo han añadido cosas para poderle dar forma a la nueva doctrina que dio paso. Del monoteísmo pasar al politeísmo, se puede decir, porque ya no se adora nada más a un dios, se adora 3, 4, no sé cuántos dioses tiene. Entonces, sí, ¿no? Es Espíritu Santo, el Hijo y el diablo, y el Dios de este mundo también. Y bueno, entonces es muy interesante ver cómo estas doctrinas han encargado de mover y corromper el libro sagrado. Recuerden que al final de los tiempos muchos van a ser engañados, así dice la Biblia. Y el mismo Jesús lo dijo: después que yo parta van a venir muchos lobos rapaces y van a intentar destruir la iglesia, ¿no? Y a confundir gente, y eso es lo que hicieron al manipular todas estas cosas. Vamos a empezar primero con algunos versículos, después vamos a ver algunos de los comentarios que hacen los eruditos más importantes del pueblo cristiano, ¿no? Ver las opiniones que tienen respecto a las manipulaciones del libro de Lucas. Siendo cristianos están conscientes que hay manipulaciones, que el libro no es fidedigno y que hay cosas que no son reales, ¿no? Y hay cosas que están desfiguradas, hay cosas que ni siquiera están cerca de la realidad. Entonces, este video lo hago con el afán de enseñar, ¿no? Si alguna persona no cree o algo así, pues que investigue. Pero bueno, entonces vamos a empezar vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 9, versículos 5 y 6. Las Biblias basadas en el texto Receptus, como por ejemplo la Reina Valera, contienen una edición que va a estar marcada acá. Voy a dejar marcada, ¿no? Entonces todo eso que está marcado es mucho texto que no existe en los textos antiguos. No se sabe de ningún testigo griego o ningún códice griego o no sé que contenga estas palabras. Este pasaje falso pasó al texto Receptus cuando Erasmo de Rotterdam lo tradujo de la Vulgata latina al griego y lo incluyó en su primera edición del Nuevo Testamento, publicado en Basilea en 1516. Bueno, lo más curioso de todo es que estas palabras atribuidas a Jesús forman parte de la conversión de Saulo de Tarso o de Pablo de Tarso, ¿no? Donde de camino a Damasco, se supone, él recibe una revelación de Jesús, y este es un claro ejemplo de una manipulación posterior, o sea, después de que se escribió el libro. Es importante entender que Pablo de Tarso no perteneció a los 12 apóstoles de Jesús. Pablo de Tarso se convirtió al cristianismo posterior, después de la muerte de Jesús, no sé si 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hacen es añadir cosas para dar forma a la nueva doctrina. ¿Qué es la nueva doctrina? Pues la nueva doctrina es decir que Jesús es Dios, ¿no? O sea, todavía que Jesús es hijo de Dios se puede entender hasta cierto punto, porque pues en el Antiguo Testamento aparecen en varias partes aparece ese adjetivo a algunos ángeles. Por ejemplo, los hijos de Dios bajaron y sostuvieron relaciones con las mujeres, y de ahí dieron origen a los gigantes, ¿no? A los Nefilín. Y también pues se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel como hijos de Dios. Entonces esa parte todavía se podría concebir, ¿no? Pero ya poner que el hijo de Dios es Dios, ya aquí en este punto es donde ya hay idolatría, donde ya se divide
de plano o donde hay un choque directo, ¿no? Un choque directo entre posturas, entre doctrinas, del monoteísmo al politeísmo y así. Entonces, bueno, eso es por decir algo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué más sigue. Bueno, vamos a ver Hechos 3:11. Vamos a ver lo siguiente. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón, ¿no? Aquí les voy a presentar dos formas en las cuales se presenta este libro. Una es el texto alejandrino y la otra es el texto occidental, el que tenemos acá. Y estos dos textos se contraponen en varios puntos, una en forma textual y la otra se contraponen en una manera arqueológica, ¿no? Vamos a ver por qué. Las diferencias entre el texto alejandrino y el texto occidental tienen que ver con la ubicación del pórtico de Salomón. Según el texto alejandrino, dice que Pedro y Juan salaron al paralítico en la Puerta Hermosa, entraron en el templo, se encontraron en medio de una multitud que corrió hacia ellos en el pórtico de Salomón. Ok, en este relato se nos está diciendo que el pórtico de Salomón está en la parte de adentro del templo. Entonces, el texto occidental nos menciona lo siguiente. Dice que los apóstoles sanaron al paralítico en la Puerta Hermosa, entraron en el templo y entonces los apóstoles y el que había sido sanado salieron al pórtico de Salomón. Ok, este texto nos sugiere o nos dice que el pórtico de Salomón estaba ubicado en la parte de afuera del templo, ¿no? El Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas, por su parte, nos dice que puede concederse que Lucas haya tenido menos conocimiento de la topografía del templo. Dice que la persona responsable de la tradición incorporada en el códice de Beza. Entonces aquí ¿cómo podría Lucas tener menos conocimiento o eso sobre la tradición incorporada? Si se supone que Lucas, al momento de estar escribiendo el libro de los Hechos, estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Ya que el Espíritu Santo, pues obviamente no se podría equivocar de esta manera. Una manipulación bastante marcada que existe en el pueblo cristiano en estos días es el siguiente. Asustan a la gente para que cuando esté encontrando estos temas, o sea, te pueden decir, no, pues si blasfemas contra el Espíritu Santo te vas a ir al infierno, porque en el mismo Nuevo Testamento dice que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado el pecado ni en esta ni en la otra vida. Es una maldición bastante fuerte, ¿no? Entonces, aquí no se está atentando para nada contra el Espíritu Santo. Aquí lo que se hace es estar esclareciendo lo que las personas ventajosamente añadieron para poder darle forma a su nueva doctrina, que era el cristianismo en su momento, ¿no? Entonces, bueno, es bastante curioso cómo manipulan, cómo hacen que las personas se confundan y les hacen creer en doctrinas que ellos malentienden en código, en versículos muy débiles. Por ejemplo, ellos sostienen su diezmo en un versículo bastante débil, ¿entienden? Entonces, bueno, vamos a ver qué estamos hablando. Bueno, por su parte, el Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas nos afirma que la desastrosa gramática de este versículo trae a la memoria del lector los solecismos cometidos por el autor del Apocalipsis. Okay. La palabra solecismo significa, es la que utilizan los eruditos bíblicos para decir error gramatical. Este tipo de errores abundan en el libro del Apocalipsis, que también es un libro que está sumamente manipulado, ¿no? Entonces, me voy a extender un poquito para el libro del Apocalipsis. En ese libro
pusieron muchas cosas, ¿no? Que también están añadidas. Entonces, cosas que relatan un apocalipsis o profecías del fin de los tiempos. Dichos que relatan profecías del fin de los tiempos. Entonces es bastante poderoso porque en ese versículo de verdad aterran al lector. Entonces pues cualquiera que sea cristiano y escuche y lea esas cosas y pues vea, por ejemplo, que esté descubriendo algo que no debe de ser, pues lo asusta, ¿no? O sea, no blasfemes contra el Espíritu Santo, y si no crees te vas a ir al infierno, cosas así. Entonces recuerden, el único que mete miedo para que la gente no pueda abrir los ojos, esa forma de manipulación la tenía la Iglesia Católica. Recordemos la Santa Inquisición. Entonces yo considero que el cristianismo es como una hijita del catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue sus prácticas, sigue sus formas de asustar, y ahorita pues está haciendo sus formas de crear castillos, ¿no? De las contribuciones que le da la gente, y prometerle a la gente que si da el cielo, si da diezmos. Es lo que hacía el catolicismo en la antigüedad. Prometía cielo si tú le dabas riquezas, ¿no? al padre o a la iglesia. Entonces es bastante triste ver cómo se ha manipulado y cómo se ha deformado la religión, o bueno, no la religión, la palabra, ¿no? Las escrituras, cómo se han torcido para poder dar paso a religiones nuevas. Ahorita la gente pues realmente desconoce todo eso, hasta los pastores de ahorita desconocen todo esto. Pero afortunadamente ahorita estamos en la era de la información. El que no quiera leer o no quiera informarse o indagar, es realmente porque no quiere, no porque no tenga los medios necesarios para eso, ¿no? Entonces vamos a ver otro versículo bastante interesante. Ok. Aquí vamos a ver alguna contradicción que tiene el Nuevo Testamento respecto a la muerte de Judas, ¿no? Dice, vamos a ver algunas contradicciones. Dice Hechos 1:18 lo siguiente. Dice que Judas compró un campo con las monedas de la traición, y cayendo de cabeza, dice que se reventó y sus intestinos o sus vísceras quedaron derramadas, ¿no? Esta versión de la muerte de Judas se contrapone a la de Mateo 27:5, donde dice que Judas tiró las monedas en el templo, se fue y se ahorcó, ¿no? Aquí se contraponen por fin. ¿Quién tiene la razón? ¿Mateo o Lucas? Entonces, también se conoce una tercera versión de la muerte de Judas. Dice, bueno, esta versión proviene de la versión armenia y gregoriana antigua, ¿no? Y esta nos sugiere lo siguiente. Aquí nos describen el final, bueno, la muerte de Judas de la siguiente manera. Dice que habiéndose hinchado, se reventó por la mitad y se le salieron las vísceras, ¿no? Aquí es bastante difícil saber cuál de las versiones es la real, ¿no? ¿Cómo habrá muerto Judas, no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si son libros inspirados, ¿cómo es posible que se contradigan? ¿O cómo puede ser posible que el libro de Lucas diga que Judas muere de una forma y el libro de Mateo diga que muere de otra forma diferente? Entonces, se supone que ambos están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que caigan en estos errores? No es comprensible. Aquí lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y justamente traen unas manipulaciones pero terribles con el Espíritu Santo, pero terribles, ¿no? En las cuales pues las personas no pueden opinar ni ver. Entonces les ciegan los ojos, los asustan y les hacen creer, no sé, jardines y cosas hermosas después de la muerte, si creen en eso. Y la gente se aferra a su doctrina, y aunque tú le muestres la verdad, así como en este momento, muchos no van a creer, ¿no? Y aunque ahí están las evidencias, muchos no van a creer. Pero bueno, vamos a ver el siguiente error que existe en la Biblia, ¿no? Y vamos a ver Mateo 28:19, ¿no? Sobre el bautismo.
Ok, supuestamente en las palabras de Jesús hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 28:19, pero en el resto del Nuevo Testamento, Hechos 2:38, Hechos 8:12 y 16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Romanos 6:3, Gálatas 3:27, únicamente bautizan en el nombre de Jesús. Entonces, se supone que el bautismo es un precepto pero indispensable para la salvación. Aquel que no se bautice, pues no puede ser salvo, ¿no? Que no nazca de nuevo. Pero en este punto, pues la Biblia pues nos marca una sola vez que tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en los demás ya nada va a ser el nombre de Jesús. Entonces aquí también es otra clara evidencia de que aquí hay manipulación. Pero, o sea, pues todo apunta a que esas líneas de Padre, Hijo, Espíritu Santo no existen, y más adelante les voy a decir por qué. Continuemos entonces con el siguiente punto. Dice en Hechos 7:14 que los descendientes de Jacob que subieron a Egipto eran 75, ¿no? 75 personas. Pero en Éxodo 1:5 nos dice que fueron 70 personas, ¿no? Igual, nuevamente, aquí Lucas se nos está equivocando. Ok, en el libro titulado los manuscritos del Mar Muerto, Qumran en el siglo XXI, escrito por el erudito F.F. Bruce, nos dice lo siguiente. Dice: un fragmento hebreo del Éxodo se ajusta a la Septuaginta en contra del texto masorético, al dar 75 en vez de 70, como el número de los descendientes de Jacob en Éxodo 1:5. Compárese con Hechos 7:14. Yo estoy seguro que la Biblia no se contradice, pero la Biblia original, ¿no? La Biblia original, no la Biblia que fue ya manoseada por estas personas. Entonces vamos a ver. Ok, vamos a ver Vamos a ver ahora Hechos 9:7. Se trata de un capítulo que tiene que ver con la conversión de Pablo de Tarso. Hechos 9:7 dice que los hombres que iban con Saulo oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Bueno, aquí más adelante el libro de Hechos 22:9 se contradice diciendo que los hombres que lo acompañaron vieron, pero no oyeron ninguna voz. Entonces aquí no se sabe si oyeron y no vieron, o vieron y no oyeron. O sea, aquí sí como que se contradice, ¿no? Ok, otro, no veo. Hechos 20:35 también se citan unas supuestas palabras que Jesús dijo, ¿no? Dice: y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya empiezan a introducir cosas que van a contribuir bastante en su manipulación y en su negocio, ¿no? De empezar a quitarle cosas a la gente para poder enriquecerse. Es bastante interesante ver cómo van gestando desde hace mucho tiempo esta mafia, ¿no? Porque realmente es una mafia. La Biblia de Jerusalén dice que esta sentencia no se ha conservado en los evangelios. Y por ejemplo, la Biblia de Estudio MacArthur dice que esta es la única cita directa del ministerio terrenal de Jesús que no se encuentra en los evangelios. Entonces, ¿cómo podemos saber si Jesús dijo eso o no? ¿No? Aquí está bastante confuso, ¿no? O sea, muy probablemente nos digan que
muy probablemente las personas que escuchen esto pues pueden decir, no, pues que en Juan 21:25 dice que no se han registrado todas las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, Juan 21:25 dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros. Cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, este versículo en la Biblia también es añadido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente dato respecto a la cita de Juan 21:25. Dice: en el códice sinaítico, el escriba borró un colofón ornamental e insertó Juan 21:25 más adelante. Esto fue observado por rayos ultravioleta en el Museo Británico. Tertuliano cita en el capítulo 20 como el final del Evangelio según Juan. El Papyrus 66 pone en duda la autenticidad del capítulo 21. Más un importante número de eruditos bíblicos cree que el capítulo 21 entero es una interpolación. Es bastante interesante aquí porque, bueno, para los que no sepan, el Papyrus 66 es el primer documento sobre el libro de Juan, ¿no? O sea que es el libro de Juan original. Entonces, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque pues más adelante también voy a explicar que hay unas citas de Juan como Juan 1:1 y otras citas más adelante, bueno, que tampoco existen, no se encuentran en este Papyrus 66. Unas fueron insertadas, las otras fueron movidas, cambiadas o modificadas. ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta, hasta este momento se pueden dar cuenta de cómo fueron introduciendo versículos, ¿no? Para poder darle forma a la deidad de Jesús como Dios, como lo había comentado en el principio, ¿no? Para hacer ver a Jesús como si fuera pues Dios también. Entonces, yo desde el principio les había dicho que mi idea no es que ustedes dejen de creer en Dios, o si son cristianos no dejen de creer en Dios, sino únicamente que se vuelvan al camino que debe de ser, ¿no? Que se vuelvan al camino de Dios, porque inclusive Jesús, cuando le dijeron Padre bueno, o sea, hasta Jesús dijo, épale, hey, párate, no, yo no soy bueno nada más es Dios, ¿me entienden? Entonces, a raíz de todas estas añadiduras, lo más seguro es que pues que les guste el Vaticano, reformó todo esto para poder controlar gente, controlar masas y tener beneficios. Obviamente el Mesías, como tal, el Antiguo Testamento o la Tanaj lo menciona, pero ¿qué pasa? El Mesías no iba a ser una deidad, ¿no? El Mesías iba a ser un personaje como un profeta, algo así, que iba a traer mucho bien al mundo. E iba a hacer ciertos cambios. Entonces lo más seguro es que pues igual si los gentiles vieron todos esos milagros por parte de Jesús, pues se fueron con la idea de que era una deidad. ¿Por qué? Porque no conocían literatura judía. Entonces, al no conocer literatura judía, pues obviamente no sabían de qué se trataba, porque inclusive los milagros que hizo Jesús, Elías hizo varios milagros de los que hizo Jesús, revivió muertos y cosas así. Entonces, el profeta Elías, que la paz y la bendición sean con él. Entonces, ese es también por decir algo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Es verdad. Bueno, no les voy a poner dato del Corán, pero también el Corán cita que ¿cómo se llama? Que Jesús, o sea, el ángel, o sea, hay un fragmento, bueno, eso lo voy a poner. Hay un fragmento sobre cuando Dios le pregunta a Jesús que por qué lo adoraban. Entonces le dice ahí, ¿acaso tú les dijiste que eras Dios? Entonces Jesús le respondió que no, o sea, que él le dijo, tú, o
sabes tú, Dios, que pues sabes perfectamente lo que yo dije, yo jamás dije eso. Entonces, esas manipulaciones pues vinieron pues por parte del Vaticano, qué sé yo, ¿no? Pero también, o sea, algo que corrobora esto, también en la Biblia dice que en los últimos días muchos van a decir, Señor, Señor, yo prediqué tu nombre y todo, ¿no? O sea, salvé muchas almas para ti y cosas así. Entonces, pues Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces, justamente, no crean que es porque el cristiano que es bueno y está haciendo lo malo, no. Todo eso es porque le dieron un lugar a Jesús que no le correspondía. Recordemos que únicamente hay creador y creación. Entonces ahorita, como estamos viendo todas esas cosas insertadas que le metieron al Nuevo Testamento para darle forma a la doctrina católica cristiana protestante, las voy a mencionar como una porque realmente es la misma idea, las tres. Unos se hincan a más ídolos, otros a menos, pero es lo mismo. Entonces, todo lo que le quite el primer lugar a Dios, eso es idolatría, ¿me entienden? Recordemos que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice que Dios es solamente uno. Entonces, desde antes ya venía diciendo Dios es solamente uno. Y también en Deuteronomio, creo que es 13, Deuteronomio 11, del 13 al 21, dice que no te debes de postrar ante otros dioses, ¿no? O sea, únicamente ante Dios. Dice que tu corazón no se infatué y sirváis a dioses ajenos, ¿no? No te dejes engañar por tu corazón. Muchos dicen, ay, es que yo sentí algo que me tocó y por eso adoro a Jesús, porque yo sentí algo que me llegó, ¿no? Hay una enseñanza sobre eso que probablemente después la saque. Entonces, esto quiere decir que dice que no vayáis en pos de vuestros ojos ni de vuestro corazón, ¿no? Para que vuestro corazón no se infatué. No recuerdo bien la cita. Entonces, lo que está diciendo ahí es que, por ejemplo, si sientes cosas muy bonitas, pues por mucho que sientas, no te puedes ir a hincar o a postrar ante a nadie más, sino solamente ante tu Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dato que quería agregar. Entonces, como les comento, la intención no es que ustedes, si quieren seguir en el cristianismo o cristianos, si quieren seguir siendo cristianos, pues sean cristianos, pero tomen los mensajes, así como llegó Moisés en su momento y partió el mar en dos. No se le adoró a Moisés, ni se dijo que era hijo de Dios, ¿no? Igual Jesús llegó acá y llegó a dar un mensaje de arrepentimiento y adorar a Dios, y él le dio la gloria a Dios, adoró a Dios y le pidió a Dios. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, lo que hizo Pablo, lo que hizo Mateo, lo que hizo Lucas, lo que hizo Juan, y aparte las personas que añadieron, todo lo que añadieron a la Biblia fue para desvirtuar el original, ¿no? El mensaje original. Entonces, el día que ustedes vayan cristianos y digan, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, va a decir, aléjate de mí, porque, o sea, ¿me entiendes? Va a decir Jesús, me diste en un lugar que yo no tengo, o sea, no me corresponde, ¿no? El creador es uno nada más, uno solo es. Y lo dijo Jesús en la Biblia, ¿me entiendes? Que nada más Dios es bueno. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio se dice también, y en el Corán se dice también, no hay nadie igual al Altísimo, ¿no? Al Creador, nadie, a Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, este versículo aparece en algunos textos, aparece en los textos contemporáneos, pero en los textos antiguos no aparece. Entonces, este versículo también es una añadidura, no formaba parte del Evangelio según Juan. Y hablando de Juan, mencionando a Juan también, ¿cómo se llama? Ahorita que estamos en Juan 21-25, hay, aparte de esto, hay unas añadiduras también, como por ejemplo Juan 1:1 nos dice que
el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese versículo no se encuentra en los textos antiguos, ¿no? En los primeros manuscritos encontrados, o no se encuentran los primeros manuscritos en griego. Ese texto fue añadido, ese texto y otro también que dice que no recuerdo la cita en este momento, que 3 son los que dan testimonio del Hijo, algo así, ¿no? 3 son los que dan testimonio de, no me acuerdo qué, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ese texto también es añadido. Entonces aquí ya va tomando forma cómo se van cómo van armando las manipulaciones, ¿no? Qué triste, porque realmente, fíjense, el Corán dice que el texto del Nuevo Testamento, los evangelios de Jesús, el evangelio de Jesús está extraviado, habla de un evangelio de Jesús, pero pues, aquí en el Nuevo Testamento pues tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces es bastante interesante porque miren, si uno se pone a investigar, a indagar, va a encontrar bastantes cosas que no concuerdan. Entonces, si uno sigue investigando, va a encontrar cosas que de verdad, como por ejemplo estas, que te hacen ver que sí, realmente a las personas de Latinoamérica nos han estado engañando desde que vinieron a conquistarnos hasta ahora, nos siguen engañando. Dijeran, nos siguen totoleando, nos siguen chamaqueando, ¿no? Pues de alguna manera ya no son los españoles, ahora son nuestros propios paisanos que nos engañan, ¿no? Pero realmente muchos cristianos ya saben que hay manipulaciones y hay cosas insertadas en la Biblia. Entonces, ¿cómo se va a poder creer en una doctrina, en una religión donde hay cosas que están insertadas, ¿no? Eso es bastante preocupante, porque no saben qué sí y qué no. Es por eso que, por ejemplo, los cristianos tienen muchas cosas raras, por ejemplo, doctrinas que no corresponden a la práctica que deberían de tener, o que no concuerdan con las prácticas del judaísmo, porque, por ejemplo, hablan en lenguas. Eso, qué raro, ¿no? O sea, eso no existe. Eso de las lenguas es un invento, ¿no? Supuestamente el hablar en lenguas, yo imagino que es como ascender a cierto nivel espiritual, y en ese nivel pues obviamente puedes ya tener como que una conexión directa con Dios y empiezas a hablar cosas, ¿no? Esa es la primera. Ellos se escudan en el libro en la fiesta del Pentecostés para decir esas cosas, porque ahí se hablaron diferentes lenguas, pero si uno lee esas citas se van a poder dar cuenta que ahí dice que los que estaban ahí hablaban lenguas, pero lenguas conocidas. Por ejemplo, si se hace un evento en México y pues ya escuchas que uno habla ya por allá francés y ya está hablando otro italiano, cosas así. Entonces los que estaban por ahí escuchando entendían las cosas como si fuera de su propio, la lengua, como si fuera su lengua materna, ¿no? Entonces, todos se entendían ahí. Más o menos hace referencia a algo así como la Torre de Babel, ¿no? Que ahí sí hubo confusión de lenguas, y antes supuestamente era una sola lengua. Después de eso se dividieron los lenguajes y ya salieron diferentes idiomas. Entonces yo creo que eso va a ser como una reflexión más o menos, que no sé, Dios tiene el poder para volver a unir la lengua de todos en una sola, pero los cristianos lo malinterpretaron y pues hablan en lenguas, y el día de hoy hablan en lenguas, ¿no? Y hacen cosas bien raras en sus cultos, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante ver cómo han añadido cosas, ¿no? Wow. Bueno, vamos a ver otro versículo manipulado. Bueno, no, este es un error gracioso. En capítulo 6, versículo 5 nos dicen, aquí se citan varios nombres. En la lista de nombres de este versículo aparece una persona de nombre Timón. Y es bastante chistoso, ¿no? Porque Timón, ese nombre no aparece en la Biblia en ningún otro lugar. Entonces yo creo que este error ha de haber sido al momento de copiarse o de traducirse la Biblia, un error de copistas o no sé. Se confundió, y en vez de poner Simón, porque lo más seguro es que haya querido decir Simón, puso Timón. Entonces esto es como para
Ya si alguien sabe por ahí quién es Timón, pues ahí me ayudan, porfa. Ok, ahora vamos a pasar a algunas de las opiniones de los principales eruditos de la cristiandad. ¿Qué dicen acerca del libro de Hechos? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Primero un dato general. Recordemos que al principio, que el libro de los Hechos apareció en dos maneras diferentes. El primero denominado el texto alejandrino y el segundo denominado texto occidental. Recordemos que el texto alejandrino, ya lo había comentado antes, tiene un total de 18.401 palabras y el texto occidental tiene un total de 19.983 palabras. Es demasiadas cosas añadidas, ¿no? Pero, o sea, una vez dándose cuenta que hay añadiduras y ver qué tanta es la diferencia entre un libro y otro, nos podemos dar cuenta que sí, las añadiduras que han hecho al libro de Hechos, wow, son bastantes. Vamos a ver qué es lo que dicen los principales eruditos del pueblo cristiano. Por ejemplo, en el The Classical Review se nos dice lo siguiente. Aquí Page dice: en su totalidad las variantes dejan ver que son correcciones al texto que algún editor mediocre efectuó posteriormente. Es difícil creer que representen la versión original de Lucas, ¿no? Más adelante continúa diciendo, la cuestión acerca de su origen puede ocupar la atención de los eruditos por largo tiempo y parece no tener solución. Pero estas variantes no añaden prácticamente nada al verdadero conocimiento de Hechos, mientras que con frecuencia desfiguran y estropean lo que tratan de mejorar. Por su parte, nos describe el texto occidental de la siguiente manera. Dice: el propósito del revisor occidental fue, como lo demuestra su trabajo, el de efectuar una mejoría y una elaboración literaria acorde con su propio parecer, que era un tanto diferente al del autor. Tuvo como objeto mejorar las relaciones, eliminar las incongruencias superficiales, suplir lo que faltaba y producir un relato más completo y continuo. Le gustaba introducir, donde podía, detalles tomados de pasajes paralelos o parecidos y completar citas del Antiguo Testamento. Ahí les voy dejando las fuentes. Vamos a citar a Frederick Kenyon a continuación. Dice: lo que uno quisiera suponer, pero no existe evidencia externa que lo apoye, es que uno de los compañeros de San Pablo transcribió el libro de Lucas, tal vez después de la muerte del autor, e introdujo detalles de los que tenía conocimiento personal e hizo otros cambios según su propio parecer en un tema que consideraba tener la misma autoridad que Lucas, ¿no? Ernest Haken nos dice lo siguiente: en ninguno de los tres casos el texto occidental de Hechos ha preservado para nosotros el texto original de ese libro. Esta es la lección que gradualmente estamos comenzando a recibir. Todo esto lo podemos encontrar en las Biblias que contienen introducciones y comentarios. Recordemos, vamos a poner, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Esta Biblia admite esto. Dice: el autor ha desfigurado en algunos detalles la realidad de los hechos, ¿no? Dice, y esto es una cosa que es legítima de deducir de la redacción actual. Ok, bueno, ya, hasta aquí queda. Bueno, aquí es interesante ver cómo es que han manipulado e introducido cosas para dar forma, repito, o dar paso a su nueva doctrina, la doctrina pues que ellos usan para poder manipular masas. No sé, tal vez al principio alguien empezó con buena intención el cristianismo protestante y presbiteriano,
pero realmente estas doctrinas se basan mucho en la ignorancia de la gente. Por eso es que dicen que las religiones, entre más ignorantes puedan tener a las personas, muchísimo mejor, ¿no? Una persona que lea, que estudie, eso no les conviene a las religiones. Entonces justamente es por eso ellos precisan de asustar a las personas, que no indaguen más, o que si están indagando algo, entonces ahí cuidado, porque ya estás cometiendo un pecado y ahí ya no te vas a salvar, ¿no? Entonces hay denominaciones como los, no sé, testigos de Jehová, que ellos expulsan a sus feligreses de sus círculos sociales, ¿no? Entonces es bastante curioso. Imagínense, Jesús no condenó a la adúltera, ¿no? A la mujer adúltera. ¿Cómo puede ser posible que... No sé qué doctrina sigan ellos, pero es más, yo creo que ellos son como que se apegan más al Antiguo Testamento, pero igual, o sea, ellos están desfasados de la realidad, porque intentan llevar su religión como una utopía, ¿no? O sea, ahí ellos encerrados y se visten bonito y, o sea, hacen ver como si fuera todo perfecto, pero pues realmente no. Ya les había comentado que el fin de estar vivo es evolucionar o perfeccionar nuestra espiritualidad hasta llegar a un punto donde podamos trascender, podamos llegar a un nivel espiritual bastante elevado, y eso no se consigue agachándose y tapándose los ojos, ¿no? Eso se consigue viviendo, tomando decisiones todos los días. ¿Cómo vas a ver Dios si tú eres apto, ¿no? Si tú te escondes de pecar, ¿no? O sea, estás ahí, o sea, no, tú tienes que vivir tu vida normal. No te digo que vayas y peques, no, al contrario, vive tu vida normal. Y si tú puedes, por ejemplo, apartarte de la maldad o del pecado lo más que puedas, por decisión propia, no porque te vayas a esconder por allá, eso es lo que Dios agradece. Alguien que se vaya a esconder para no pecar, pero en lo oculto estar pecando, pues no, eso no es. Entonces, yo soy partidario de que uno tiene que vivir. Si uno se equivoca, pues hay que arrepentirse y para adelante, ¿no? Pero siempre intentando caminar lo más recto posible. Acordarse más que nada que a Dios le gusta la rectitud de corazón. Bajo esa bandera estar navegando todo el tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder vivir una vida normal. Por eso dice por ahí un versículo: conoced la verdad y la verdad los hará libres, según palabras de Jesús. Es verdad, ¿no? Regularmente las religiones te asustan para que no hagas nada. Entonces, que no tomes, que no digas música y cosas así. Recordemos que en el libro de Proverbios, me parece que es Proverbios o Eclesiastés, nos dice Salomón que todo nos es permitido o todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿cómo puede ser posible que diga eso, no? Y yo me voy a una iglesia cristiana y me dicen: no oigas música, no uses camisas de Planeta de los Zombies, ¿no? O sea, no tomes o cosas así, pues no. Pero en una parte de la Biblia dice que sí se puede. Entonces justamente es por eso, porque se desviaron del camino principal, del conocimiento principal, que era caminar por tu vida, ¿no? Camina, o sea, ahí estás, ves a vivir y trasciende tu alma, ¿no? Eso yo creo que es la premisa principal, que uno pueda... El cristiano lo llama llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo vas a llegar a la estatura del varón perfecto? Jesús fue tentado, Jesús no fue a esconderse, ¿no? O sea, por ahí que pues, no voy a pecar y no, o sea, si veo a la adúltera, pues también la apedreo, ¿no? O sea, o no la expulso de aquí de nosotros, porque pues, no es una persona malvada, pecadora, ¿no? O sea, eso no es así. La evidencia nos dice, y si uno reflexiona en los relatos, se puede dar cuenta que uno tiene que vivir, buscar a Dios con todo su corazón y procurar caminar lo más recto posible. Recuerden, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, ¿no? Si usted toma una vez cada año, pues está bien, no pasa nada, o por decir algo, no es que quiera que tomen, ¿no? O sea, no, la idea aquí no es, como lo puse en la vez pasada en el otro video del alcohol, no es incitar a nadie a que beba, es únicamente por poner un ejemplo, ¿no? A Dios no le gustan los santurrones ni los asustados. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puedo añadir?
pues nada, estudien y pues mi contenido es para las personas que creen, no para los que no creen, no para los ateos. Bueno, les agradezco bastante por estar viendo el video. Recuerden, Dios uno es, no se dejen engañar, ¿me entienden? No se dejen pillar por estas personas que les traducen la Biblia y se las hablan. Recuerden, lean, indaguen, no dejen su dinero que tanto trabajo les cuesta ganar a personas que van a ocuparlo para comprarse carros nuevos, comprar tenis para los hijos del pastor o mandar a sus hijos a estudiar fuera, ¿no? Entonces eso no es así, ¿no? Eso no es para nada así. Bueno, les agradezco mucho. Recuerden, Dios uno es nada más. No se dejen pillar. Hasta pronto. Saludos.